Estamos de vuelta en directo en IMAX Televisión y en Onda Cero Puerto Llano en este martes 4 de febrero. Ya saben que estamos con los sindicatos más representativos en la provincia y en el resto del país, Comisiones Obreras, UGT y CESIF. Hemos hablado durante el primer bloque de un tema muy actual, como era la subida del salario mínimo interprofesional, pero ahora vamos a tratar otros muchos temas actuales que competen a los sindicatos. Uno de ellos es la negociación colectiva. Los sindicatos piden equiparar la subida del salario mínimo a todos los sectores, que no se haga eficientes en uno y en otros no. Por ejemplo, Juan, UGT considera la negociación colectiva una parte primordial. La negociación colectiva es fundamental en el mundo laboral. La negociación colectiva es lo que regula el marco, el que regula las relaciones laborales entre empresas y trabajadores. Nosotros siempre hemos dicho, al menos así lo pienso yo, que la negociación colectiva en Ciudad Real está bastante empobrecida, ¿no? Y no sé si ahí tenemos que hacernos toda una reflexión. La negociación colectiva muchas veces la estamos basando en subida salarial más o menos digna, nos peleamos, pero la negociación colectiva conlleva mucho más que eso, es el marco de relaciones laborales entre empresas y trabajadores. Por tanto, es verdad que se hizo el año pasado un acuerdo de negociación colectiva a nivel confederal y vamos a iniciar este año con algunos convenios que tenemos, son 6-7 convenios, el más importante de ellos que tenemos este año es el convenio de vinícolas, tenemos algunos más, con el de pompas fúnebres, los dos de comercio que están enquistados ya durante mucho tiempo, porque la patronal no quiere, prácticamente no quiere hablar de subsidios salariales, ni de otros temas sociales, como puede ser jornada, puede ser igualdad, puede ser formación, etcétera, etcétera, y por tanto nosotros lo que vamos a exigir para este año, una vez más, es que se cumpla el acuerdo confederal de negociación colectiva que también asumió la patronal a nivel nacional. Para Comisiones Obreras, ¿qué importancia tiene esta negociación colectiva que abarca pues muchísimos aspectos de la relación de los trabajadores con sus respectivas empresas? La negociación colectiva marca la justicia de la que hablábamos antes. El reparto de la riqueza, como mejor se puede hacer, es por negociación colectiva. En este país, desde los sectores más radicales, han intentado acabar con esa negociación colectiva. Las reformas laborales, la última reforma laboral iba dirigida precisamente a cargarse la negociación colectiva, a hacer que cada uno negocie sus condiciones laborales. Ahora mismo aquí estamos 4 personas y cada uno tenemos una capacidad de negociación. Si negociamos individualmente con el empresario, probablemente haya alguno de los 4 que salga más beneficiado que el resto, porque el empresario tiene una cantidad fijada y la va a repartir según vea la fuerza en cada uno de los trabajadores que tengan. Por eso tenemos que conseguir que la negociación colectiva, dentro del colectivo de trabajadores y trabajadoras, sea entendido como algo imprescindible y necesario. Esa negociación colectiva la llevamos los sindicatos en las mesas de negociación para todos y todas los trabajadores y las trabajadoras. No hacemos excepción entre los que están afiliados y los que no, porque creemos que es una función social que es importantísima y que si no existe, vamos a los convenios de empresa, que es lo que nos querían imponer en la reforma laboral. Los convenios de empresa, y que así lo recoge el Estatuto de los Trabajadores, creo recordar en el artículo 84. Por lo tanto, debemos de evitar que se acabe con la negociación colectiva. Como decía Juan, tenemos este año, hay 13 convenios que están vigentes en este 2020, con una subida que podemos decir que hemos conseguido, en este caso en la mayoría de las mesas de negociación estamos UGT y comisiones, hemos conseguido el objetivo fijado en el acuerdo por el empleo y la negociación colectiva a nivel estatal, que era un 2% mínimo y llegar al 3% según la productividad. Aquí ronda el 2% la media de la subida que hemos tenido. Pero también tenemos que ver que además de las mesas que apuntaba él, como vinícolas, que se tiene que constituir, pompas fúnebres, que ya está constituida, y aceites y tintorerías, que también tienen que constituirse, tenemos convenios como el de Comercio General, que está desde 2017 sin convenio los trabajadores del sector, sin subida, a pesar de que el IPC ha subido durante estos años. Y luego el de transporte de viajeros, que tengo que anunciar en estos momentos, se acaba de llegar a un acuerdo con una subida del 2% para los próximos 2 años y que creemos que es una buena noticia y esperemos que en los próximos días se cierre ya de una vez por todas el convenio de comercio, porque si no esto es perjudicial para todos. Los trabajadores no perciben la subida de la vida y los empresarios acumulan una subida que tendrán que dar en forma de atrasos,
que si el negocio va mal, te supone un esfuerzo mayor. Por lo tanto, deberíamos de aplicarnos esto, porque este 2020 caducan 9 convenios y debemos de estar hábiles a la hora de cerrar las negociaciones, porque la negociación colectiva tiene que ir ordenada y es la mejor forma de repartir la riqueza, la mejor forma de generar riqueza en nuestra provincia, y no hay otra forma mejor que hacerlo. Por eso instamos, la mayoría de las veces que vemos a los empresarios, les instamos a que vean la negociación colectiva como algo positivo, que lo es. ¿Cuál es la posición del sindicato CESIF con la negociación colectiva? La negociación colectiva para nosotros es un síntoma claro de cómo va, y un diagnóstico de cómo va la democracia en una sociedad. Hay que revitalizarla, hay que instar a que esa negociación no solamente se negocie a partes iguales y de tú a tú, sino que luego se cumpla, bien han dicho los compañeros, pero ya no en el ámbito privado, por supuesto, sino también en el ámbito público. Para nosotros pasaría el tan llevado el tema de la reforma laboral. Ya no sé si, no me la sé de memoria, ¿vale? Con lo cual habrá puntos, si derogarla entera, pero hay algunos que evidentemente había que derogar. O sea, da mucho el pensar que si 9 meses en uno de sus puntos, que 9 meses de pérdidas que justifique, que podría dar o no lugar a la picaresca pérdidas, ni siquiera ganancias, o sea, perfecto. Ganancia, ni siquiera pérdida. Muy bien como apuntado. Bueno, pues se queda desprotegido el trabajador, se queda desprotegido. Sí que pasaría por reforma, si no en su totalidad, como se viene apuntando a nivel nacional, sí de algunos puntos. ¿Por qué? Porque se queda desprotegido, porque si no se derogan esos puntos, como he dicho, como saben otros, se negocia, el empresario negocia a la baja. Es decir, primero, denota la salud democrática de una sociedad, que el convenio colectivo sea y se cumpla. Y, por otro lado, como digo, que se cumpla, porque estamos viendo que en privada, en la sociedad económica privada, pues sí que se llega a acuerdos que luego quedan en papel mojado, ¿no? Pasaría, entre otras cosas, por derogar, como mínimo, algunos puntos del plan de empleo. Ahora hablaremos de la reforma laboral, pero vamos a tocar otro tema que tiene también que ver, que entra dentro de la negociación colectiva, como es la igualdad. En lo que llevamos de año, que son apenas 2 meses, ya tenemos que lamentar bastantes casos de violencia de género y sobre todo también en nuestra región. Yo me acuerdo, Comisiones Obreras, en el balance anual, en el desayuno que ofrecisteis a los medios, que decía que no era suficiente, que aún hacía más falta la igualdad en las empresas. Me gustaría conocer vuestra postura. Pues está claro que debemos de avanzar mucho en la negociación colectiva en el terreno de igualdad. No todo se queda en el salario es importante. Comer es algo que tenemos que hacer todos los días y para eso tenemos que tener un salario. Pero tenemos que tocar en la negociación colectiva temas como la igualdad. Todavía sigue existiendo una brecha salarial muy grande en los centros de trabajo. En las mujeres entre 55 y 59 años cobran menos de 8.800 euros que los hombres. Es una cifra que nos parece escandalosa, haciendo un mismo trabajo. Esto tenemos que acabar con ello. Además, esto también repercute en las pensiones. Las pensiones de las mujeres son 400 euros de media más bajas que la de los hombres. Porque el salario, no olvidemos que repercute también en el futuro, en el tema de pensiones. Y claro, al final vemos la diferencia que hay. Y nosotros lo que venimos diciendo es que se pueden dar pasos que vayan avanzando en esta dirección. Comentabas bien, aquel día comentaba lo de los planes de igualdad en los centros de trabajo. Se ha avanzado en que se fija como mínimo 50 personas trabajando en una empresa para tener la obligación el empresario de hacer un plan de igualdad. Yo iría más lejos y yo le lanzo esto y se lo llevo lanzando durante todo este año a los empresarios, que en esta provincia que tenemos empresas pequeñas, microempresas, pequeñas y medianas empresas, en las que en algunas no hay ni representación sindical porque no llegan a 6 trabajadores, pues que hagamos un esfuerzo por meter dentro de la negociación colectiva esos planes de igualdad que hagan que se acabe con la brecha, que se acabe con la discriminación, que haya una protección de la mujer en el centro de trabajo, porque no olvidemos, y nosotros que estamos en sindicatos lo sabemos, que todavía sigue habiendo episodios de acoso, todavía sigue habiendo episodios de discriminación por la condición sexual y por otras cuestiones, y que tenemos que acabar denunciando eso, levantando la voz y no permitiendo que eso siga ocurriendo en los centros de trabajo.
Por parte de UGT, ¿cómo combatir esa igualdad? Sí, prácticamente la misma línea. El problema que tenemos aquí en esta provincia es que la mayoría son microempresas. Empresas de más de 50 trabajadores tenemos desgraciadamente pocas. Y muchas de esas empresas, incluso de más de 50 trabajadores, están siendo reacias a hacer el plan de igualdad. La única forma o una única vía para avanzar más rápido en el tema de la igualdad y de la discriminación y del acoso, pues sería en los convenios de sector, donde se pudieran meter cláusulas o artículos efectivos de política de igualdad. Y eso conllevaría también, a que luego, aunque supongo que hablaremos luego después de las pensiones, si eso iría igualando, iría a igualar, no solo en salarios, que hay un 20-25% de diferencia, sino que también luego a la hora de la jubilación, de la enfermedad y demás, pues sigue habiendo esa diferencia, incluso en algunos casos más abismales. Por tanto, una vez más, la negociación colectiva como herramienta de equilibrio y de reparto de la riqueza y de equilibrio en la igualdad. Y CESIF, ¿cómo apuesta para conseguir más esta igualdad? Sí, nosotros reclamamos planes de igualdad en todos los ámbitos, pero hemos de decir una cosa. La ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres 2004 Europa, 2007 en España, en la cual se acogió con el Instituto de la Mujer en 2008 Castilla-La Mancha, es clara. Si el problema es que se cumpla. Sí que se consigue, como dice el compañero, 250 trabajadores para tener la obligatoriedad, ahora 50 y esperemos que se baje pues con que haya 2 personas, ¿no? Si el tema no es que... Y luego aquí sí hay una diferenciación clara entre la gente que trabaja para la administración como la gente del privado, ¿no? En lo público y lo privado. A mí me consta que el sector privado pues no hace demasiado caso a esta ley, con miles de excusas, digamos así. Pero no olvidemos que está escrito. Desde CESIF, desde el 2007, venimos reclamando el delegado sindical de violencia de género. Es que, vamos a ver, si es que está todo escrito, pero no porque se lo inventase España, sino porque así lo hizo en las distintas asambleas, lo hizo Europa, que luego vino a España, y Castilla-La Mancha, está ahí del Instituto de la Mujer, desde la paridad, desde el Maastricht, está todo escrito. La dificultad, pues que esa ley consensuada en Europa, en España y en Castilla-La Mancha, se haga efectivo y sobre todo en el ámbito privado. Vamos a hablar ahora de la reforma laboral, que no sé si consideráis que se debería derogar en su totalidad o bien algunos puntos. Algo que me ha llamado mucho la atención, que podría entrar dentro de vuestras demandas como sindicatos. En la provincia de Ciudad Real se firmaron en el pasado año 227.469 contratos y de todos esos contratos indefinidos solamente eran un 5,6%. Y otro dato más, hablando de siniestralidad laboral, accidentes en el trabajo, en este último año, en el 2019, se produjeron más de 9.000 accidentes por cada 100.000 trabajadores en Ciudad Real. Creo que son puntos que además vosotros tocáis mucho. ¿Cuál es vuestra posición? No sé si la reforma laboral se debería derogar en su totalidad. ¿Habría puntos que realmente querríais modificar? José Manuel. Está claro que en cuanto a la reforma laboral hay que desmontar todo lo que se ha montado durante los años anteriores. Desde 2012 nos impusieron, no solo por el trabajador, sino por las relaciones laborales. Las relaciones laborales se han roto con la reforma laboral última, sobre todo, se rompieron ya del todo, porque estamos hablando de que le da herramientas como el artículo 41, herramientas al empresario para poder cambiar todas las condiciones de trabajo, para cambiar el horario, para cambiar el turno, simplemente argumentando que no hay beneficios comparados con años anteriores. O sea que es algo que es muy sencillo y muy fácil de hacer, y es una imposición por parte del empresario para alterar tu vida personal y laboral y para limitarte de muchos derechos. Antes hablaba del artículo 84, el 82, que al mismo tiempo que dice que hay que cumplir con todo, empieza muy bien, dice hay que cumplir con lo acordado en la negociación colectiva sectorial, pero luego puntos suspensivos, cuando los beneficios no son los que tienen que ser, pues se puede modificar y se puede descolgar uno del convenio. Ya últimamente hay menos descuelgues de convenio, pero hubo años en los que había cantidad de descuelgues del convenio y no se cumplían los convenios colectivos. Luego también el artículo 52, que recordemos en su apartado D,
permite a los empresarios despedir de una forma legal por haber faltado a tu puesto de trabajo por una enfermedad común, que hay que diferenciar entre las enfermedades comunes y las enfermedades profesionales. Y eso voy con lo del tema de las bajas, de los accidentes laborales. Hemos detectado en este año pasado que se producen muchos accidentes laborales sin baja. En concreto, en la región, más de 440 casos de accidentes sin baja. Pero, paradójicamente, en Ciudad Real aglutinamos el 7,7%, que son 340 de esos 440 que te digo, casi el 80%. Casi el 80%, el 75% los tenemos en Ciudad Real. Y aquí caben muchas preguntas. A mí, como representante sindical, me sugieren un análisis más profundo. ¿La gente tiene miedo al asentismo laboral? ¿Tiene miedo a faltar a su puesto de trabajo? ¿Va a trabajar enfermo? ¿Las mutuas no reconocen las enfermedades profesionales cuando deben de hacerlo y no dan las bajas cuando de verdad existe motivo para ello? ¿Se opera la gente en vacaciones? Estos son incógnitas que llevan a que analicemos ese número de accidentes laborales sin baja y ese aumento grande. Luego, en cuanto a accidentes mortales, este año el trabajo que venimos realizando en las empresas, visitando centros de trabajo que conjuntamente estamos haciendo en un diálogo tripartito con el gobierno, está dando sus frutos. Han reducido los accidentes mortales en un 51%, es a la mitad, más de la mitad. Sigue siendo lamentable de que hayan muerto 4 trabajadores en régimen general y 3 autónomos, y ya vamos viendo también el número de autónomos que fallecen, porque la figura del autónomo se ha convertido en una salida para integrarte en el mercado laboral, para conseguir una solución al desempleo y a la situación de no encontrar trabajo. Y por lo tanto también tenemos que ver que la falta de formación y de información de esos nuevos autónomos dan lugar a muchos accidentes de trabajo. Pero como te decía, han aumentado los accidentes leves y disminuyen por suerte los accidentes graves, que creo que han sido en la provincia 32, y los accidentes mortales, que como te decía han sido 4 en régimen general, 2 de ellos in itinere. Otra cuestión que también habrá que tratar en cuanto a las infraestructuras y las carreteras de nuestra provincia, y luego también, que también se debe, por supuesto, a la fatiga mental que se produce en los centros de trabajo y a la inestabilidad que tienen, que hacen que en el recorrido de casa al trabajo, del trabajo a la casa, tengas el accidente. Y como te decía, pues los datos no son los que quisiéramos, porque quisiéramos que hubiese siniestralidad cero, pero de alguna manera se está avanzando en ese aspecto. Joaquín, el siguiente bloque lo vamos a comenzar contigo opinando sobre la reforma laboral y también sobre la situación que se vive en las instituciones públicas. Me imagino que también como sindicato en apoyo al funcionariado tendréis demandas. En el último y tercer bloque seguiremos tratando, como digo, la reforma laboral, las pensiones y bueno, haremos algún matiz a esa mesa del agua que ya hemos tratado, es verdad, el tema de la agricultura, de la ganadería, pero la mesa del agua pues es algo además que ha traído mucha cola últimamente. Gracias por estar con nosotros. En 5 minutos escasos volvemos. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal.